Imagínate esto, amigos, el sol implacable de Texas azota la tierra árida, y un ranchero solitario, un tipo duro llamado Thaddeus Bear Malister, está arreglando su cerca cuando ve una figura diminuta tambaleándose hacia él. Es una niña comanche, de unos 8 o 9 años, al borde de la muerte por hambre y sed. Bear, con el corazón en la mano, la ayuda, sin saber que es la hija del jefe Wadpo, el líder más temido de las tribus. Lo que empieza como un acto de bondad se convierte en una pesadilla cuando 200 guerreros rodean su rancho, listos para la guerra. ¿Sobrevivirá Bear? ¿O será el fin? Quédate para descubrir esta historia llena de suspense, traiciones y emociones que te dejarán sin aliento. Si te gustan estas historias de vaqueros, indios y giros inesperados, dale like, suscríbete y activa la campanita. Comparte en los comentarios qué harías tú en el lugar de Bear. Vamos a por los 10.000 suscriptores. Todo comienza en las vastas llanuras de Texas, allá por los años 1800, cuando la frontera era un lugar salvaje, lleno de peligros y promesas rotas. Thaddeus Bear Malister era un hombre que había visto de todo. A sus 34 años, medía casi 2 metros, con hombros anchos como un toro y una barba espesa que le daba ese apodo de oso. Vivía solo en su rancho, a medio camino entre Amarillo y el olvido, cuidando su ganado y manteniendo la paz con el mundo. Pero la paz en esas tierras era frágil, como un vidrio rajado. Los comanches, fieros guerreros nómadas, dominaban las praderas, y las tensiones con los colonos blancos eran constantes, raids, venganzas, sangre derramada en ambos lados. Bear no era como los demás rancheros. No odiaba a los indios, de hecho, había comerciado con ellos en el pasado, aprendiendo unas cuantas palabras de su lengua y respetando su forma de vida. Pero eso no significaba que fuera ingenuo. Sabía que un paso en falso podía costarle todo. Era una mañana calurosa, el sol ya alto en el cielo, quemando la tierra como un hierro al rojo. Bear estaba martillando un poste roto cerca del arroyo que cruzaba su propiedad. El sudor le corría por la frente y el polvo se pegaba a su camisa raída. De repente, un movimiento en la distancia le llamó la atención. Al principio pensó que era un animal herido, quizás un coyote o un ciervo joven. Pero al enfocar la vista, se dio cuenta de que era una niña. Caminaba en zigzags, tambaleante, como si cada paso le costara la vida. Sus ropas eran tradicionales comanches, un vestido de piel rasgado, adornado con cuentas que brillaban bajo el sol. Estaba delgada, demasiado delgada, con los ojos hundidos y los labios agrietados por la deshidratación. Bear dejó caer el martillo y se acercó con cuidado, las manos visibles para no asustarla. Tranquila, pequeña, murmuró en voz baja, aunque sabía que probablemente no entendía el inglés. La niña lo miró con ojos grandes, llenos de miedo y desesperación. Habló en comanche, palabras rápidas y entrecortadas que Bear no comprendió, pero sus gestos eran claros, se llevaba la mano a la boca y luego señalaba el arroyo. Hambre, sed. Necesidad pura. Bear pensó en sus vecinos, en cómo habrían sacado el rifle sin pensarlo 2 veces. Esos salvajes, dirían ellos. Pero Bear no era así. Algo en él, quizás el recuerdo de su propia infancia huérfana, le impulsó a actuar. La levantó en brazos, pesaba menos que un ternero recién nacido, y la llevó a su cabaña. Ella no se resistió, estaba demasiado débil. Dentro de la cabaña modesta, con paredes de madera y un techo que goteaba en las lluvias, Bear la sentó en su única silla. Encendió el fuego y calentó el estofado sobrante de la noche anterior, carne de res, papas y un poco de maíz. El aroma llenó el aire, y por primera vez, vio un destello de esperanza en los ojos de la niña. Le sirvió un tazón, y ella comió con avidez, como si no hubiera probado bocado en días. Mientras la observaba, Bear notó algo que le heló la sangre. Alrededor del cuello de la niña colgaba un collar de cuentas intrincadas, patrones que reconoció al instante. Su vecino, el viejo Pete Morrison, le había descrito exactamente eso la semana pasada. Las cuentas ceremoniales de la familia del jefe Wadpo. Si ves eso, corre, Bear, le había dicho Pete.
Bull era legendario, un guerrero invencible que había unido tribus enteras, un hombre cuya furia podía arrasar pueblos enteros. Bear se quedó congelado, el tazón en la mano. Si esta era la hija del jefe, no estaba ayudando a una niña cualquiera, estaba metiéndose en el ojo de la tormenta. Pero ya era tarde. La niña terminó de comer y lo miró con algo parecido a la gratitud. Bear la cubrió con una manta y la dejó dormir. Afuera, el sol comenzaba a bajar, y un nudo se formaba en su estómago. ¿Qué haría ahora? ¿Llevarla de vuelta? ¿Cómo, sin que lo mataran por secuestrador? Las sombras se alargaban, y Bear no podía sacudirse la sensación de que había firmado su propia sentencia de muerte. Pasaron las horas, y la niña durmió profundamente. Bear salió a revisar el ganado, pero su mente estaba en otra parte. Recordaba las historias que se contaban en el Selún de Amarillo, como White Bull había perdido a su esposa en un raid de colonos, y como juró venganza eterna. Su hija era su único tesoro, el futuro de su linaje. Si algo le pasaba. Bear sacudió la cabeza. Solo la ayudé, se dijo a sí mismo. Pero en estas tierras, las intenciones no importaban, solo los hechos. De repente, el sonido de cascos retumbó en el camino de tierra. Bear corrió a la ventana y vio a 3 jinetes acercándose a toda velocidad. Reconoció a su vecino Cletus Hardwell, un tipo nervioso con bigote torcido, acompañado del diputado Sheriff Jake Morrison y el reverendo Thomas, un hombre piadoso pero temeroso. Bear salió al porche, intentando mantener la calma. «Bear, maldito idiota», gritó Cletus antes de desmontar. «¿Qué demonios estás pensando?» Su rostro estaba rojo, una mezcla de ira y pánico. Jake Morrison, hijo del viejo Pete, miró a Bear con seriedad. «Vi señales de humo en las colinas esta tarde. Los comanches buscan algo, o alguien. Mipa dice que la hija de White Bull desapareció hace 3 días en una partida de caza. Se perdió en una tormenta». Hizo una pausa, escrutando el rostro de Bear. «¿Sabes algo de una niña comanche perdida?» Bear tragó saliva. Podía mentir, pero estos hombres eran lo más cercano a amigos que tenía. «Está adentro», admitió en voz baja. Medio muerta de hambre y exhausta. No podía dejarla morir. El silencio cayó como una losa. El reverendo Thomas habló primero, susurrando: «Hijo, ¿tienes idea de lo que has hecho?» Bear se defendió: «Ayudé a una niña hambrienta». Pero sonaba ingenuo incluso para él. Cletus empezó a pasear de un lado a otro. «Pensarán que la secuestrarte. White Bull ha borrado ranchos enteros por menos». Jake retrocedió hacia su caballo. «Tengo que reportarlo, Bear. Es mi deber. Pero te doy ventaja. Devuélvela antes de que te encuentren». Bear protestó: «¿En la oscuridad? Apenas camina. ¿Y cómo entro a un campamento comanche sin que me llenen de flechas?» Jake montó: «Eso es problema tuyo. Voy a advertir al pueblo. Si White Bull te hace un ejemplo, no parará en tu rancho». Los 3 se alejaron, dejando a Bear solo en la penumbra. Dentro, la niña respiraba suavemente. Pensó en opciones: satlar el caballo y buscar el campamento. Suicidió. Llevarla al pueblo, peor, la acusarían de secuestrador. No había salida buena. Cada camino llevaba a White Bull, el jefe que nunca perdía una batalla. Como si el destino lo oyera, un sonido lejano flotó en el viento, tambores de guerra, rítmicos y ominosos. Se acercaban. Bear sintió un escalofrío. No esperarían al amanecer, venían esa noche. Corrió adentro, el corazón latiéndole fuerte. Los tambores crecían, metódicos, no caóticos como un raid, sino organizados, letales. La niña se despertó, ojos abiertos de par en par. Reconoció el sonido y habló rápido, señalando la puerta y a sí misma. Pánico en sus gestos. Bear se arrodilló: «Sé que no me entiendes, pequeña, pero intento ayudarte. Esos tambores son tus gente, ¿verdad?» Ella sintió, agarró su camisa y lo arrastró a la ventana. Señaló afuera y contó con los dedos: 10, 20, 30, hasta 200.
Bear se debilitó. 200 guerreros. No una docena, suficiente para arrasar 50 millas. Los tambores pararon de golpe y el silencio fue peor. Bear miró por la ventana, al principio nada, luego formas emergiendo de la noche como fantasmas. Guerreros a caballo en semicírculo, cerrándose alrededor de la cabaña. Pintura de guerra brillando en la luna, plumas, armas apuntando. La niña tiró de su manga, señalando a sí misma y la puerta. Quería ir, pero Bear dudaba, ¿y si pensaban que la había herido? Una voz resonó en la oscuridad, inglés acentuado pero claro. Hombre blanco, sabemos que tomaste algo nuestro. Envía a la niña, y quizás vivas hasta el amanecer. Era White Paw, autoridad absoluta. Bear había oído leyendas, unificador de tribus, invicto contra la caballería. Bear abrió la puerta, manos arriba, la niña detrás. Pero ella lo detuvo, sacudiendo la cabeza y haciendo un gesto de corte en la garganta. Advertencia. Entonces Bear lo entendió, no era solo la hija, era la única hija, invaluable en la cultura comanche, el futuro del linaje. Si algo le pasó en su cuidado, White Paw lo haría ejemplo. Bear decidió, salió con manos alzadas, la niña siguiéndole. El espectáculo era de pesadilla, 200 guerreros en círculo perfecto, inmóviles, armas listas. Al frente, White Paw, masivo, imponente, cabello negro con vetas plateadas, ojos ardiendo de furia. La niña corrió a él, gritando en comanche. Pero en vez de alegría, el rostro del jefe se oscureció. Desmontó, la examinó mientras ella hablaba, gesticulando hacia Bear y la cabaña. Bear no entendía las palabras, pero el lenguaje corporal era claro, White Paw tenso, listo para violencia. Lo que decía la niña no ayudaba. Finalmente, el jefe se levantó y caminó hacia Bear, pasos deliberados. Los guerreros ajustaron armas, un sonido como serpientes. Mi hija dice que la alimentaste, dijo White Paw, inglés frío. Dice que le diste refugio. Se detuvo cerca, cicatrices visibles en su pecho. Sí, respondió Bear, voz firme. Estaba muriendo. No podía dejar a una niña sufrir. White Bull lo estudió. También dice que viste las cuentas sagradas de nuestra familia. Sabías quién era, pero no la devolviste de inmediato. El corazón de Bear se hundió. Iba a hacerlo por la mañana. Estaba demasiado débil para viajar de noche. Quizás, dijo el jefe. O quizás pensaste retenerla como premio, cambiarla por ganado o paso seguro. La acusación flotó como humo. Bear sintió 200 ojos. No es verdad. Nunca quise nada. Solo no podía ver sufrir a una niña. White Bull levantó la mano, y 200 arcos se tensaron, flechas listas. El sonido como muerte respirando. Prueba tus palabras, dijo Kedo. O muere aquí. Bear miró las puntas brillando. ¿Cómo probar bondad a quien solo vio maldad de los blancos? Entonces, inspiración, tu hija llevaba esto cuando la encontré. Sacó un trozo de tela de su bolsillo. Guerreros tensos, pero era parte del vestido de la niña, enganchado en la cerca. Lo guardé por si querías prueba de que no la herí. White Paw examinó la tela, reconocimiento en sus ojos. Era del vestido ceremonial. Vino a mi fuente de agua, continuó Bear. Tambaleante, sola. El jefe miró a su hija, quien asintió. El aire estaba cargado, suspense espeso. White Bull habló, mis guerreros vieron huellas llevando aquí. Pensamos robo. Bear sostuvo la mirada. No robé. Salvaba. Un murmullo entre guerreros. La niña tiró de la manga de su padre, hablando urgente. White Bull escuchó, expresión cambiando sutilmente. ¿Duda? ¿Comprensión? Bear rezó en silencio. El jefe se volvió, en mi cultura, un acto de bondad a un enemigo es raro. Pero mi hija vive gracias a ti. Bajó la mano, arcos se relajaron. Alivio inundó a Bear, pero no era el fin. White Bull continuó, sin embargo, hay deuda. Has tocado lo sagrado.
Bear frunció el ceño. ¿Qué quieres? El jefe sonrió por primera vez, frío. Prueba final. Cabalga con nosotros al campamento. Explica a mi consejo. Bear dudó. ¿Trampa? Pero no había elección. Montó su caballo, rodeado de guerreros. La niña cabalgaba con su padre, mirando atrás con gratitud. El viaje fue tenso, noche llena de sombras. Guerreros murmuraban, algunos hostiles. Bear sintió ojos perforándolo. Llegaron al campamento, tipis iluminados por fogatas, mujeres y niños observando. El consejo se reunió. Elders con rostros arrugados, guerreros veteranos. Wittebull presentó a Bear, este hombre blanco salvó a mi hija. Pero debemos juzgar sus intenciones. Bear habló, voz temblorosa al principio, luego firme. Contó la historia, la niña tambaleante, el collar, la decisión de ayudar pese al riesgo. Mostró la tela. Elders preguntaron, ¿por qué no la devolviste antes? Miedo, admitió Bear. Miedo a malentendidos. Un Audronader, miedo mutuo nos divide. Debate acalorado en Comanche. Bear esperó, sudor frío. Finalmente, Whiteball anunció, el consejo decide, eres libre, pero con condición. Juramento de paz entre tu rancho y nuestra tribu. Bear aceptó, aliviado. Pero Twist, un guerrero joven, Wana, hermano de la niña, irrumpió, traición. Los blancos siempre mienten. Desafió a Bear a duelo, combate mano a mano, por honor. Suspense creció. Bear, exhausto, enfrentó a Wana, joven, ágil, lleno de rabia. Círculo se formó, antorchas parpadeando. Wana atacó primero, puñetazo veloz. Bear esquivó, contraatacó. Lucha brutal, golpes, caídas en polvo. Bear usó fuerza, Wana velocidad. Sangre fluyó, respiración agitada. Emocionalmente, Bear vio en Wana el mismo miedo que él sentía, pérdida, desconfianza. Bear pinda a Wana, pero no mató. No soy enemigo, jadeó. Wana, derrotado, Nadid. Wittebull intervino, suficiente. Has probado. Paz sellada. Pero giro final, al amanecer, Bear regresó a su rancho, pero encontró humo. Vecinos, temiendo raid, habían quemado parte de su propiedad. Traición de su propio lado. Bear reconstruyó, pero ahora con aliados comanches. Comercio floreció, tensiones bajaron. La niña, llamada Little Bird, visitaba a veces, puente entre mundos. Historia de humanidad triunfando sobre odio. Pero, ¿y si? Si fueras Bear, ¿confiarías en la misericordia del jefe o defenderías con todo? Dime en comentarios. Gracias por ver, nos vemos en la próxima.